Estás viendo infinito. Abre tu mente. Capítulo 3. La Gran Guerra, 1914-1918. La debilidad del inmenso imperio otomano que empezaba a desmembrarse despertó las apetencias de Occidente. Comenzó entonces la lucha de posicionamientos y la carrera armamentista. En espera de su caída, todos afilaban las hachas para hacer el máximo de leña. Estas expectativas hicieron de los Balcanes un punto extremadamente caliente de la tierra. En vísperas de la contienda, Serbia había salido beneficiada de los conflictos balcánicos y estaba envalentonada. Su ejército había liberado de los turcos a los eslavos de Macedonia y aspiraba a hacer lo mismo con los eslavos bajo poder austrohúngaro. La sociedad secreta Unidad o Muerte, infiltrada en el ejército serbio, y el jefe de la inteligencia serbia urdieron el asesinato del archiduque Francisco Fernando. La ocasión se les presentó en 1914. A las 11:15 de la mañana del 28 de junio, el estudiante Gavrilo Princip mató a tiros al heredero imperial y a su esposa Sofía en Sarajevo. Ni el emperador Francisco José de Austria ni el primer ministro húngaro István Tisza eran partidarios de utilizar el magnicidio como excusa para abrir hostilidades. Pero otros vieron la ocasión de humillar a Serbia y a Rusia, que agitaban a los eslavos del sur. Entre ellos, el Kaiser Guillermo II, que envió a Viena este mensaje: las cosas tienen su límite y al final llega un momento en el que uno no puede limitarse a mirar. La guerra parecía irremediable. El 23 de julio de 1914, Austria envió un ultimátum a Serbia que contestó comprometiéndose a acatar el veredicto que el Tribunal de la Haya emitiera. Pero Viena no se dio por satisfecha y rompió relaciones. Tenía prisa por dirimir los problemas con las armas. Alemania prefería limitar la intervención a la ocupación de Belgrado como garantía del cumplimiento de las promesas serbias. Pero Viena bombardeó la capital el 29 de julio y Rusia ordenó la movilización. Agosto de 1914 fue un mes terrible. El día 2, Alemania solicitó permiso a Bélgica para pasar a Francia mientras sus tropas entraban en Luxemburgo. Se le negó. Al día siguiente, Alemania declaró la guerra a Francia, alegando acciones hostiles. En la noche del 3 al 4, los alemanes entraron en Bélgica e Inglaterra declaró la guerra a Alemania en virtud de tratados vigentes. Jorge V, que había sucedido a Eduardo VII en 1910 y cuyo reinado fortaleció el carácter constitucional de la monarquía inglesa, escribió aquel día en su diario: es una catástrofe terrible, pero no es culpa de Inglaterra. El día 5, Austria-Hungría declaró la guerra a Rusia. Y el día 6, Serbia se la declaró a Alemania. Montenegro, solidario con Serbia, declaró la guerra a Austria-Hungría y a Alemania. Del 10 al 12 de agosto, Francia y Gran Bretaña declararon la guerra a Austria-Hungría. Inesperadamente, Japón declaró la guerra a Alemania el 23 y Austria-Hungría entró en guerra con Japón el 25 y con Bélgica el 28. Turquía tardó 2 meses en decidirse a entrar del lado de Alemania y Austria. El ambiente era de euforia. Inglaterra dedicó 30 millones de libras al presupuesto bélico. Los rusos triplicaron sus efectivos militares. Los líderes mundiales estaban convencidos de que aquello duraría poco.
Los aliados confiaban en su superioridad. Las nuevas armas iban a ser decisivas para la dureza de la guerra y su larga duración. A los nuevos fusiles más rápidos y efectivos se unía el uso del tanque en tierra, el submarino en el mar y la aviación en el aire. En septiembre, los submarinos alemanes sembraron el terror, hundiendo los cruceros ingleses Hope, Abukir y Cressy y el acorazado Hope. Y el 11 de octubre, el gran acorazado ruso Pallada. En enero de 1915, Alemania bombardeó desde sus cepelines los suburbios de Londres y las bombas incendiarias acabaron también con los docks del Támesis. El poder destructivo de los ejércitos era cada día mayor. Los tanques arrasaron las trincheras. Winston Churchill, apercibido de su utilidad, había ordenado su fabricación masiva. El gas fue otra de las armas terribles. Empezaron a utilizarlo los alemanes en 1915 en un ataque masivo llevado a cabo en el frente belga de Ypres. Ante el nuevo peligro, se creó la máscara antigas, una almohadilla de algodón químicamente tratado. Los primeros movimientos bélicos los protagonizó Alemania, que ocupó Bélgica en un tiempo récord, según el plan estratégico del conde Schlieffen, que preveía una guerra en dos frentes. En el ruso, Alemania estaría a la defensiva. En el francés, atacaría en movimientos envolventes. El ejército francés fue desbaratado en Alsacia-Lorena y Luxemburgo, y el 2 de septiembre, el general von Kluck llegó a 25 kilómetros de París, obligando al gobierno a trasladarse a Burdeos. En el frente ruso, las tropas del zar invadieron Prusia Oriental, amenazando la ciudad de Königsberg, lo que obligó a trasvasar tropas del frente francés, con lo que Hindenburg, nombrado jefe del octavo ejército, derrotó a los rusos en Tannenberg, una de las más brillantes operaciones estratégicas de la contienda, a finales de agosto de 1914. La acción alemana en el frente ruso perjudicó al frente francés, donde se produjo el llamado Milagro del Marne en septiembre de 1914. Fue un repliegue alemán forzado por el mariscal Joffre, pero no una derrota importante. Los alemanes se retiraron a la línea de Lesne y centraron su interés en defender lo conseguido. Se inició entonces una lucha en la que ambos bandos trataban de envolverse mutuamente y no tardó en producirse el estancamiento de las posiciones que se mantuvo hasta casi el final de la guerra. Los aliados no avanzaron más de 5 kilómetros durante todo el año 1915 y eso al coste de 1,5 millones de muertos. Todos empezaron a apercibirse de que la guerra no iba a ser corta. El nuevo armamento exigía nuevas estrategias. Los nidos de ametralladoras y la artillería dificultaban los movimientos. Las trincheras convirtieron el frente en una red de fortines que ocasionaba costes brutales. El frente se trasladó a las trincheras de papel, a la propaganda. La prensa organizó campañas de desprestigio. Inglaterra y Francia decían luchar contra la barbarie y los alemanes se presentaban como idealistas que iban a librar al mundo del yugo inglés. Todos necesitaban creer en algo que justificara tanta locura. Sobre todo los soldados, a quienes se dijo, lucháis por la democracia, y se representó al enemigo como un ser brutal. La propaganda buscaba asimismo ganarse la simpatía de los países neutrales. Se recurrió a todo. Panfletos y carteles describían a Guillermo II como el nuevo Atila. Desde agosto de 1914, el gobierno inglés ejerció la censura, la desinformación y la calumnia. El uso de la aviación comenzó en 1914 en vuelos de reconocimiento. Al estancarse la guerra en las trincheras, la aviación tomó parte activa en el desarrollo de la estrategia. Se introdujo la fotografía aérea. A partir de 1915 se usó la ametralladora. En 1915 se diseñó una bomba con mecanismo detonador en el morro, artefacto repleto de explosivos con aletas para asegurar la caída en punta. Por su parte, los alemanes atacaron en 1914 Dover y en enero de 1915 se bombardeó Yarmouth. Londres sufrió las bombas en mayo de aquel año, un adelanto de lo que sucedería en septiembre de 1916, en que 15.000 kilos de bombas cayeron sobre la capital inglesa y otras zonas del país. No tardó en aparecer la lucha antiaérea. A la euforia inicial siguió el cansancio.
A ello contribuyó la falta de víveres, el número de bajas, las levas de soldados cada vez más jóvenes o más viejos. Se tuvo que hacer frente también a la agitación extremista. Inglaterra controlaba los océanos, dominio amenazado por los submarinos alemanes, y deseaba una batalla naval decisiva. La estrategia alemana consistía en dejar que los submarinos diezmaran la flota inglesa. En enero de 1916, un nuevo almirante, Scheer, asumió la dirección de la Marina alemana. Bombardeó Yarmouth y Lowestoft en abril y tendió una trampa a la flota inglesa del sur. El 30 de mayo, 5 acorazados alemanes y 4 cruceros se dirigieron a un punto de la costa noruega, seguidos a un intervalo de 50 millas por buques al mando de Scheer. Los ingleses enviaron toda su flota a los estrechos de Skagerrak, cruzando la ruta prevista. 100 barcos con 45.000 hombres al mando del almirante inglés Jellicoe. No sabían que iban a encontrarse con una flota de 148 barcos y 60.000 hombres en la que iba a ser la mayor batalla naval de la historia, la batalla de Jutlandia. El bloqueo económico del adversario fue vital. Alemania sembró de minas la costa inglesa en febrero de 1915, mientras sus submarinos ocasionaban a los aliados pérdidas de más de 830.000 toneladas solo en abril de 1917. Pero el submarino amenazaba la libre navegación de los países neutrales, lo que llevaría a Estados Unidos a entrar en liza. Ya estuvieron a punto de hacerlo en mayo de 1915 tras el hundimiento del Lusitania, pero Wilson se conformó entonces con compensaciones. El almirantazgo alemán sabía que solo los submarinos llevarían a los ingleses a aflojar el bloqueo del Mar del Norte. Pero cometieron un error: hundir el Sussex con pasajeros norteamericanos y españoles. Alemania perdió el apoyo neutral de España y Estados Unidos entró en guerra. América había estado ajena a los acontecimientos. La prosperidad empezaba a tocarse. En 1915 se puso de moda el coche de gran potencia y Wilson creó un sistema de carreteras nacionales por donde podrían correr los fabulosos automóviles de la época. Al inicio de las hostilidades hubo cierta simpatía hacia los aliados y los intervencionistas, adscritos a las clases altas, hicieron algún ruido con sus manifestaciones. Pero eran pacifistas, gente que pertenecía a las clases trabajadoras, inmigrantes que pensaban que en Europa los conflictos respondían a intereses imperialistas, de mercado o colonialistas. Al principio, la entrada en liza se limitó al envío de material bélico. Los soldados llegaron en junio de 1917 al mando del general John Joseph Pershing. A finales de aquel año, las tropas ascendían a 180.000 hombres. En Europa, los éxitos alemanes en los frentes ruso y serbio y el fracaso aliado en los Dardanelos animaron a Alemania y Austria, sobre todo tras contener en los Alpes a los italianos. Los aliados pasaron al ataque para ayudar a Rusia y romper el frente, pero fracasaron. En la ofensiva del Artois de mayo y junio, así como en la de Champaña en otoño, los aliados perdieron muchos hombres y material, éxitos que quiso aprovechar Falkenhayn para llevar a cabo en la primavera de 1916 una batalla de desgaste en Verdún. La operación comenzó el 21 de febrero. El terreno estaba minado y la sangre corrió como nunca. El sector defendido por Pétain resistió. La batalla duró 6 meses, al final de cuyo periodo 500.000 de cadáveres sembraban un inmenso escenario de muerte. A los aliados les costó mucho la victoria. Los alemanes perdieron lo mejor de su ejército y, para colmo de males, Rumania se alineó tras esta batalla con los aliados. El fracaso de Falkenhayn llevó a Hindenburg a la cúpula militar. El Reichstag votó un programa de armamento y de servicio civil obligatorio. El nuevo equipo militar se apoderó de Rumania a finales de 1916. Suponía el acceso al petróleo rumano
tan necesario para los submarinos. La debilidad del gobierno ruso hizo posible la caída. Tras el fracaso de Brusilov, el zar intentó un acercamiento a Alemania, pero la declaración de independencia de Polonia por Alemania el 5 de noviembre de 1916 lo hizo imposible. En los días primeros de la guerra murió Pío X. Benedicto XV propuso fórmulas de paz. El Papa dedicó sus esfuerzos a socorrer a los prisioneros y heridos de ambos bandos y a la defensa del derecho de gentes. 3 años de guerra habían desquiciado a Europa. La ansiedad y el cansancio fueron aprovechados por comunistas, sindicalistas y socialistas para hablar, en vez de paz, de revolución. Eran ideas esparcidas en septiembre de 1915 en la conferencia de Zimmerwald, convocada por los socialistas italianos y cuya difusión fue confiada a la Internacional Socialista dirigida por Lenin. La crisis espiritual y material de finales de 1916 preparó el terreno para sembrar el mensaje revolucionario en ambos bandos. A finales de 1917 no era posible saber cuál sería el resultado de la contienda. La claudicación rusa y la retirada rumana fueron un respiro para Alemania, que, libre del frente oriental, intentó avanzar sobre París y en su recorrido hacia Occidente obtuvo resonantes victorias. Así, el 24 de octubre de aquel año, los alemanes rompieron el frente italiano en Caporetto, en los Alpes. Los soldados italianos desertaron, creían que todo había terminado. Aquella victoria permitió al general Ludendorff centrarse en el frente franco-británico. Preparó a conciencia lo que parecía un último esfuerzo. Se propuso objetivos limitados y ataques por sorpresa en numerosos puntos y a diferentes intervalos para agotar las reservas enemigas. La gran ofensiva comenzó el 21 de marzo de 1918. El ejército alemán, ducho en la guerra de trincheras, experimentado en las guerras de Flandes, Artois y Champaña, conocía el terreno y rompió el frente aliado separando a franceses e ingleses. Ante el empuje alemán, los aliados dieron el mando único al mariscal Foch. Los alemanes volvieron al ataque en abril y mayo, con nuevas victorias en Flandes y el Camino de las Damas, pero la superioridad aliada no auguraba nada bueno para Alemania y Austria. Los alemanes avanzaron de nuevo hacia el Marne y atacaron la Signy. Para Alemania, el tiempo era un factor urgente. A los aliados les sucedía lo contrario. Ludendorff echó el resto en una quinta ofensiva sobre el Marne, batalla larga e intensa desde el 15 de julio al 2 de agosto de 1918. Vencieron los aliados. Los alemanes se limitaron desde entonces a defenderse. El creciente aporte de tropas y material americano inclinó la balanza a favor de los aliados. Foch adoptó la táctica de lanzar ataques simultáneos en diferentes puntos antes de dar la gran ofensiva del 8 de agosto, la de los tanques. El frente alemán se debilitó. Ludendorff replegó sus tropas sobre la línea Sigfrido y abandonó lo conquistado hasta allí. Tampoco la línea Sigfrido se pudo mantener mucho tiempo y Foch lanzó sus ataques concéntricos que acabaron con el último enclave alemán en Francia tras las acciones de Saint-Quentin, Cambrai y Laon. La guerra iba mal para Alemania. Los aliados obligaron a Bulgaria a firmar un armisticio. Las tropas del general Franchet d'Esperey avanzaron hacia Serbia y Austria-Hungría. En Oriente Medio, los ingleses destrozaron a los turcos cerca de Damasco, cuando ya toda Palestina había caído en sus manos. La derrota en aquellos escenarios amenazaba a Austria-Hungría, cuya situación se hizo crítica. A su vez, el ejército del oeste iba a ser desbordado de un momento a otro. Todo esto movió a Ludendorff a pedir al Kaiser que solicitara un armisticio basado en los puntos de Wilson. Guillermo II recibió consternado la propuesta porque hasta unos días antes estaba convencido de que Alemania ganaría la guerra. En enero de 1918, Wilson anunciaba en el Congreso sus 14 puntos para la paz, entre ellos algunos tan sabios como la libre navegación, el libre comercio, la reducción de armamento y la creación de la Sociedad de Naciones. En Alemania se formó un gobierno parlamentario bajo la presidencia del príncipe Max de Baden, que aceptó las condiciones de Wilson el 5 de octubre. El emperador austríaco Carlos I solicitó un armisticio separado. Los checos y los croatas se declararon independientes
y el 30 de octubre sucumbió Turquía. Se exigió la salida de Ludendorff del Estado Mayor y el gobierno aceptó algunas de las condiciones impuestas por Wilson. A estas alturas, Alemania era un caos. El 4 de noviembre se amotinó la marina en el Mar del Norte. El 8 se levantó el pueblo de Múnich y al día siguiente estalló en Berlín la huelga general. Guillermo II abdicó y se instaló en Holanda. La delegación alemana aceptó cuanto le pasaron a la firma en el bosque de Compiègne el 11 de noviembre de 1918 en el vagón del general Foch en Retonde. Se le imponía algo que nada tenía que ver con los 14 puntos de Wilson y mucho menos con lo diseñado por el Papa Benedicto XV. Alemania dejó los territorios ocupados, abandonó Alsacia-Lorena y sus tropas se retiraron a la orilla derecha del Rin. Se le exigió la entrega de armas, aviones y trenes. Su flota de guerra sería internada en Scapa Flow, base naval inglesa. La devolución de prisioneros no sería recíproca y se mantendría el bloqueo. Atrás quedaba una pesadilla que había producido 8 millones de muertos y 20 millones de heridos. Pero todos peleaban para conseguir más tierras, más influencia, más poder. El Japón había declarado la guerra a Alemania para apoderarse de sus posesiones en China y el Pacífico. La Sociedad de Naciones, con sus mandatos y protectorados, consolidaría el nuevo statu quo. Las grandes potencias y sus amigos se repartirían el botín. Todos sabían que tras la guerra el mundo sería distinto. En la Rusia de 1916, el clima social era el apropiado para asaltar el poder. En medio de un clima de intrigas en el entorno del zar, el 14 de febrero de 1917, los obreros se echaron a la calle en San Petersburgo. Unos pedían pan y otros que se reuniera la Duma. Nicolás II no concedió importancia a aquello. Las huelgas y el clima de agitación sacaron a la policía a la calle. Hubo muertos. Nicolás II abdicó el 15 de marzo. El gobierno provisional trasladó a la familia imperial de Pskov a Tsarskoye-Selo y de allí a Ekaterinenburgo, donde en la noche del 16 al 17 de julio de 1918 serían asesinados por el comisario Yurkovsky y el comandante de la guardia Medvedev del soviet local. 2 días más tarde entró en vigor la Constitución soviética y daba comienzo la Guerra Civil. El 12 de septiembre se proclamó la República y el 25 Trotsky preparó el golpe de Estado con Lenin escondido en Finlandia. En aquella revolución apenas intervino el pueblo. Fue técnica, muy preparada. Rusia cayó en manos del Partido Comunista sin que nadie se lo explicara. Los bolcheviques, con menos de la mitad de los votos, disolvieron la asamblea en enero de 1918. El Consejo de Comisarios del Pueblo, que representaba a una minoría, hacía y deshacía desde el Kremlin, recurriendo al terror de las checas que superaron en crueldad a las cárceles y policía zaristas. En septiembre de 1918 se empezó a exterminar a la aristocracia, el clero y la burguesía. ¿Acaso no era una lucha de clases? Nunca se sabrá el número de muertos en aquellas jornadas de asesinatos masivos. Y esto era solo el comienzo. El Ejército Rojo, creado por Trotsky en 1918, iba a ser capaz de mucho más. En 1915, David Griffith estrenó en el Clunes Auditorium de Los Ángeles la película más cara hasta entonces, El nacimiento de una nación. Duraba 3 horas y contaba con grandes panorámicas y uso de primeros planos. David Griffith fue también director, productor y guionista de Corazones del Mundo, obra de gran crudeza y realismo sobre la guerra que acababa de terminar. En 1916, Thomas Mix se convertía en la estrella legendaria de los western del cine mudo, abarrotando las salas de la época con películas como El desafío de Single Parker. Tom Mix era el paladín de la justicia, sin perder en ningún momento su famoso sombrero. Pat Sullivan conseguía en 1917 el mayor éxito de los dibujos animados con su gato Fénix. Las estrellas del celuloide, Mary Pickford, Charlie Chaplin y Douglas Fairbanks, compraban bonos de guerra para ayudar al país. Eran los años del cine mudo y de su heroína indiscutible, Mary Pickford, la novia de América.
El mundo deportivo sufrió un parón repentino. La guerra impidió las Olimpiadas. El fútbol empezaba a ser el deporte favorito en Europa, mientras en América arrasaban el béisbol y el rugby en las capas populares y el polo era practicado por las clases adineradas. En 1915, Einstein demostró que el mundo tiene, además de sus 3 dimensiones conocidas, una cuarta, el espacio-tiempo. Según él, el universo es limitado e inmóvil. Poco después, William de Sitter habló del universo en expansión, mientras el astrónomo James Jeans aseguraba: el cosmos es una pompa de jabón que ha estallado y se diluye a velocidad vertiginosa. La Tierra parecía algo insignificante en medio de un espacio inmenso. Las estrellas, los planetas, eran motas de polvo inmersas en un mundo que se curvaba. El hombre que tanto ruido estaba haciendo, qué insignificante era en realidad. Regresaremos en instantes por Infinito. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Y ahora, continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito, serial del nuevo milenio. Capítulo 4. La primera gran posguerra. 1919-1925. La paz, firmada en Versalles, supuso el fin de la guerra, pero nada más. La situación social seguía siendo la misma con una agravante: los muertos y los mutilados, las fábricas destruidas y las ciudades asoladas. Allí estaban además borrados, casi desaparecidos, los puertos, los caminos, las vías férreas y el campo. El olor acre a pólvora seguía en el aire y las mascarillas de algodón contra el gas venenoso permanecían en la retina de quienes habitaron las trincheras del Marne y de Verdún. Europa mostraba las cicatrices de una guerra brutal y ofrecía el aspecto de un inválido gigante que surgía de entre las humeantes ruinas. A ese cuadro desolador se unió muy pronto la subida de precios, el estancamiento de salarios y el paro derivado de la desmovilización. Las secuelas del desastre vivido serían el caldo de cultivo para el desorden político y la intranquilidad social. El aparente éxito de la Revolución Rusa envalentonó al proletariado. La izquierda hizo creer que la hora de la redención obrera había llegado y se disparó la lucha por el poder entre el sindicalismo de izquierdas y la autoridad establecida. La consigna sindical de las facciones anarquizantes, que proliferaron por doquier, fue crear desorden en calles y fábricas, y las organizaciones de credo marxista provocaron huelgas sin otro fin que la desestabilización. El panorama era sombrío. En la Francia de la Tercera República, el regreso a la normalidad se produjo con cierto optimismo. Georges Clemenceau, que dejó el poder en 1920, estableció la jornada de 8 horas. Sin embargo, la Confederación General de Trabajadores soliviantó los ánimos de los ferroviarios y fomentó actitudes de rebeldía que, de no haber sido por la habilidad de Alexandre Millerand, jefe del gobierno y presidente de la República entre 1920 y 1924, hubieran deparado un final desastroso tras la infiltración del marxismo en áreas estratégicas de la nación. La firmeza ante la minoría sindical era lo único que podía evitar el caos también en Inglaterra, donde las trade unions iniciaron en 1919 una huelga salvaje en los ferrocarriles, seguida por los mineros y después por todos los demás. La conferencia de paz comenzó el 18 de enero de 1919 en el Palacio de Versalles. El político francés Georges Clemenceau presidía las sesiones. Los vencidos no fueron invitados. Junto a las deliberaciones de los delegados, la acción determinante para sacar adelante la conferencia fueron los pactos secretos en los que los grandes se repartieron el mundo, dividido allí en áreas de influencia.
El 28 de junio de 1919, en la Sala de los Espejos del Palacio de Versalles, los aliados y Alemania firmaron la paz. Más que pactarse, se imponía un orden mundial nuevo. En España, el obrerismo extremista mantuvo desde 1918 a 1923 una lucha con la patronal. A esto se unía la pugna entre los diversos sindicatos que llenó el país de discordia y terrorismo del que fue víctima el presidente del gobierno, Eduardo Dato, asesinado en 1921. A las dificultades creadas por los socialistas, que emprendieron una campaña de agitación social que desestabilizó el país, se unió el problema del nacionalismo. El malestar amenazaba con hacerse crónico. Las cosas fueron de mal en peor, y todos vieron como irremediable la dictadura del general Miguel Primo de Rivera en septiembre de 1923. El dictador, persona sensata, se impuso a la oligarquía de los partidos más que a la voluntad del pueblo. Después de todo, el gobierno de García Prieto no había solucionado nada. A su vez, en el ámbito de la gran diplomacia europea, el 10 de septiembre de 1919 se firmó en Saint-Germain-en-Laye la paz con Austria. Se cedía a Italia el Tirol del Sur, Trieste e Istria, así como parte de Dalmacia, Carintia y Carniola. Se reconocía la independencia de Hungría, Checoslovaquia, Polonia y Yugoslavia. Austria-Hungría desaparecía prácticamente. En Hungría, el golpe de Estado comunista de Béla Kun, que en 1919 se hizo con el poder, fue abortado. Allí la caída de la monarquía austrohúngara era irreversible, a pesar del intento de restauración de Carlos de Habsburgo en octubre de 1921. En noviembre de 1920, 42 naciones se reunieron en Ginebra para hacer honor al punto 14 del programa de Thomas Woodrow Wilson, crear la Sociedad de Naciones. Wilson no consiguió que su país aprobara el ingreso en la sociedad. El senador Henry Cabot se oponía y no logró convencer al Senado. La naturaleza de la población norteamericana dificultaba los acuerdos. Los ciudadanos de origen alemán estaban descontentos con los resultados de la guerra, y los irlandeses americanos le acusaban de no haber presionado a Inglaterra para que Irlanda obtuviera la independencia total del Reino Unido. Era natural que el clima de inestabilidad que afligía al mundo provocara cansancio y condujera a la implantación de regímenes dictatoriales. En el ánimo de muchos, todo parecía mejor que la llegada de totalitarismos como el implantado en la Unión Soviética. Incluso la dictadura fascista parecía un mal menor. El totalitarismo se extendió desde Bulgaria, con el golpe militar de Zankov en junio de 1923, a repúblicas iberoamericanas como Bolivia o Argentina. Pronto iba a recorrer también España, Italia, Alemania, Portugal, Polonia y otros países alrededor del mundo. También la situación italiana hizo crisis en 1921 y, como en España, la huelga general fue seguida de campañas terroristas sin más fin que humillar al gobierno. Italia acababa de enterrar a 500.000 de hombres y tenía que atender a 500.000 heridos de guerra. Este trágico balance no había sido gratuito. Le había costado endeudarse en más de 4.000 millones de dólares que tenía que devolver a Estados Unidos y a Inglaterra. Pero eso no era lo más grave. El rendimiento industrial decayó, apareció la inflación y luego el paro, el hambre y la conflictividad social debida en parte a la decepción que supuso el Tratado de Paz de Versalles. Se había ganado la guerra y se había perdido casi todo lo demás. Se habló de victoria mutilada. Benito Mussolini iniciaba su carrera en Milán, donde en marzo de 1919 se proclamó el partido fascista bajo los apellidos de republicano, socialista y democrático. Mussolini, que había sido pacifista y antipacifista en un breve espacio de tiempo, era venal y peligroso. En los facci di combattimento, o escuadras de acción, había de todo: excombatientes de buena fe, maleantes y facinerosos. A pesar de todo, cuando en noviembre de 1919 hubo elecciones, el fracaso fascista fue sonado. En 1921 se fue de nuevo a las urnas y Mussolini, que ganó terreno, fundó el Partido Nacional Fascista a finales de aquel año. Como en el resto de Occidente, la oleada de algaradas callejeras no cesó. En agosto de 1922, la huelga general convocada por anarquistas y socialistas movió a Mussolini a lanzar un ultimátum. Si el gobierno no resuelve los problemas, él lo hará. 2 meses después marchaba sobre Roma
y era proclamado duce por millares de camisas negras. Ya era tarde para todo. En el campo de la ciencia se llevaron a cabo experimentos trascendentales. Entre 1919 y 1922 se comprobó la curvatura de los rayos luminosos de las estrellas y se encontró explicación al corrimiento del perihelio del planeta Mercurio, y las teorías de Newton todavía vigentes quedaron obsoletas. Las teorías de Einstein eran acertadas. El estudio de la constitución del átomo inauguró una nueva era. Einstein, que ya había previsto el principio de la relatividad general, explicó que la cuarta dimensión del universo era el espacio-tiempo. Según él, el tiempo se curvaba en contacto con la materia, lo que demostraba que el espacio no era infinito y que permanecía inmóvil y lleno de materia. En 1921 se otorgó a Einstein el premio Nobel por sus trabajos sobre los efectos fotoeléctricos. Ahora el macrocosmos aparecía distinto a como el hombre había imaginado. Los cuerpos celestes eran partículas en suspensión en un mundo que se curva. Junto a estas consideraciones relativas al mundo de lo pequeño, el espacio se agigantó. El hombre se asomó a otras galaxias. En 1924, Edwin Powell Hubble creó el mayor telescopio conocido hasta entonces y agrandó la visión de la nebulosa Andrómeda, localizando en ella una serie de novas. Se empezó a hablar de estrellas extragalácticas. En Irlanda, George Frederick Dick y su esposa Gladys descubrieron el estreptococo causante de la escarlatina y diseñaron una prueba cutánea para su diagnóstico. El ámbito de la ciencia médica se amplió con la aparición de la neurocirugía, iniciativa de Harvey Cushing. Los Estados Unidos tenían la vista puesta en resolver los problemas domésticos y nadie quería aventuras. Al final de la guerra se reconvirtió la industria y miles de contratos fueron cancelados. El regreso de las tropas aumentó el desempleo y disparó la inflación. La emigración interior negra a los estados norteños elevó la conflictividad social. 1920 fue año electoral. Ganó el republicano Warren Harding, hombre sensible al aislacionismo, aspiración recurrente en Norteamérica. Sin embargo, no era fácil mantenerse alejado de los asuntos del mundo, dado el papel hegemónico de los Estados Unidos tras la guerra. A partir de 1918 la prosperidad era evidente. Norteamérica había salido robustecida de la contienda junto con Japón. Había ganado la guerra militarmente, pero también en el ámbito de la política, la economía y la industria. Sus empresas se modernizaron y el país se convirtió en el más competitivo del mundo. Se promulgó en 1920 una de las enmiendas a la Constitución más pintorescas de la historia, la Ley Seca. Se prohibía elaborar, importar y consumir bebidas alcohólicas a las que los prohibicionistas achacaban los males del país. El número de destilerías clandestinas, traficantes y establecimientos ilegales creció por doquier. El Canadá y los países caribeños hicieron su agosto y el crimen organizado vio la posibilidad de hacer negocios. Al Capone se trasladó a Chicago, desde donde dirigía su emporio del alcohol, la prostitución y el juego. Otra resolución legal negativa fue aprobada por el Congreso en 1921, el llamado Johnson's Act, que limitaba la afluencia de inmigrantes. En 1923 solo se permitía la entrada a un 2%. Eran medidas racistas encaminadas a frenar la afluencia de asiáticos, italianos y griegos a los Estados Unidos. El racismo estaba presente en todos los ámbitos de la vida. En 1919 aún era posible ver en los teatros del sur el linchamiento de un negro como si de un espectáculo se tratara. Durante la contienda, Inglaterra realizó grandes sacrificios, sobre todo financieros. De aquel esfuerzo, que terminó en victoria militar, salió de hecho una derrota para la Gran Bretaña, que no volvería a ser la potencia económica predominante. Su emporio de la hulla carecía de interés en un momento en el que la energía con futuro era el petróleo, y su metalurgia, su maquinaria industrial y sus instalaciones fabriles quedaron obsoletas, incluida la potente industria textil. El Reino Unido iba a pasar a un segundo plano tras la pujanza comercial de los Estados Unidos y el Japón, cuyo liderazgo ya estaba perfilado. El panorama descrito no inquietó al principio al gobierno conservador de Lloyd George,
salido de las elecciones de 1918, las primeras en las que votaron las mujeres. La obsesión política se centró en torno al problema irlandés y nadie parecía dar al incremento de las cifras del paro la importancia que tenía. El paro aumentaba y a la política proteccionista del gobierno los laboristas oponían un programa de socialización. Los problemas con Irlanda, que consiguió la independencia, no se acabaron, ya que el ala extremista del Sinn Féin prosiguió la lucha para conseguir el dominio de toda la isla. Entretanto, en los Estados Unidos, Harding tenía sobre la mesa varios asuntos urgentes. Uno era muy arduo: reducir el tamaño de las marinas de guerra de las distintas potencias del mundo y amortiguar la creciente tensión en el Pacífico. En la conferencia de Washington, en noviembre de 1921, se instituyó el Two Powers Standard, la política de los dos poderes, que a nadie contentó, y en abril de 1922 se convocó la Conferencia de Génova. En ella, Alemania reconoció a la URSS, único logro positivo de aquel encuentro. Por lo demás, las diferencias entre Inglaterra y Francia aumentaron. En Europa, la situación económica de la posguerra fue crítica, aunque tenía a su favor un hecho positivo: la necesidad de reconstruirlo todo. Así, entre 1919 y 1920, hubo un periodo de expansión que fue posible gracias a los préstamos comerciales norteamericanos. Pero cuando en 1921 las propias necesidades internas de los Estados Unidos hicieron imposible continuar con ellos, la crisis irrumpió con fuerza, sobre todo en Alemania. Todo lo que era malo para Alemania era bueno para Hitler, sujeto diabólico que en 1922 dio a conocer en Múnich su nacionalsocialismo. Parecía un movimiento más de los muchos que situaban el bien común por encima del individual. Heredaba la estructura y orden inicial del Partido Obrero, creado por Anton Drexler en 1919, el DAP, pero era otra cosa. Entre sus 25 puntos llamó la atención el feroz antisemitismo y el intento de galvanizar a la gente con el rechazo a Versalles, tratado que entraba en vigor por entonces. En Alemania la inflación era galopante en 1923. Su economía estaba casi en bancarrota y el hambre hizo su aparición. Los precios subían de hora en hora, llegando a valer un dólar americano 75.000 marcos alemanes el 1 de junio de 1923 y el doble un mes después. Para atajar aquella locura se creó en 1923 el Deutsche Rentenbank, con la garantía del gobierno norteamericano, ya que los aliados se habían incautado de los recursos del país. Con la momentánea normalización se estabilizó el marco y se saneó la industria. Pero los socialistas acusaban al gabinete de Stresemann de ser duro con la izquierda y blando con la derecha, y le retiraron el apoyo a finales de 1923. En connivencia con el mariscal Ludendorff, Hitler intentó un golpe en Múnich con el apoyo de Baviera. Se proclamó el estado de excepción. Hitler fue encarcelado. El putsch fracasó, pero la popularidad del antiguo sargento austriaco subía por momentos entre una población cansada de las humillaciones de los aliados que, como sanguijuelas, exigían el pago de la deuda. Hitler, que lo había aprendido todo del modus operandi de Mussolini, desde la camisa parda al saludo romano o el uso de la cruz gamada como distintivo, no tardaría en hacerse con los hilos del destino del mundo. Benedicto XV murió en 1922. En febrero de aquel año fue elegido un nuevo pontífice, el arzobispo de Milán, Achille Ratti, que tomaría el nombre de Pío XI. Tuvo que enfrentarse enseguida con la crisis política que suponía el acceso de Mussolini al poder y se vio obligado a apoyarlo en aras de su política de concordatos. En otro punto sensible del mundo, Turquía, la firma del Tratado de Paz en Sèvres no fue ratificada por el Parlamento turco, lo que no obstó para que se pusiera en cumplimiento. En su virtud, se internacionalizaron los estrechos y se redujo su ejército a 50.000 hombres. Irlanda accedió a la independencia el 6 de diciembre de 1921, pero solo 26 de sus 32 condados, ya que los del norte aún tendrían que pronunciarse. Era el fin de una lucha antigua. Surgieron países nuevos como Armenia. El Kurdistán obtuvo su autonomía política. La caída del zarismo impidió la presencia rusa en las negociaciones de paz. Rusia vio desmembrarse su imperio
con la separación de Polonia y la creación de los estados de Lituania, Estonia, Letonia y Finlandia. No estaban los tiempos para aventuras exteriores ni para hacer frente a más problemas de los que podía afrontar. La guerra civil, con sus intrigas, sus luchas internas y el terrorismo, hicieron de Rusia un gigantesco hervidero de problemas. La propia división de los enemigos del comunismo, su antagonismo o ceguera al no saber ganar para su causa la voluntad del campesinado, dio el triunfo al gobierno soviético, cuyo ejército, fundado por Trotsky en 1918, desbarató las tropas del general Blanco Denikin, a pesar de contar este con el apoyo de las potencias aliadas. En San Petersburgo, las huelgas eran cosa de todos los días. No se debía solo a dificultades económicas, sino también al resentimiento que levantaban las medidas del gobierno comunista, excluyentes de todo lo ajeno a su doctrina. Toda disidencia era sofocada con ferocidad y en el 10º Congreso del Partido Comunista se prohibió la disidencia y se acabó con la libertad de expresión y el debate interno. Se procedió al arresto de mencheviques y socialistas. Hubo exilios y purgas. Lenin pensó que aplicando métodos no estrictamente comunistas, las cosas podían marchar bien. De hecho, las exportaciones crecieron entre 1923 y 1924. También el comercio interno. A su vez, los precios agrícolas bajaron en casi un 60% en 1923. Este dato hubiera sido una noticia excelente de no haber subido en un 80% los productos manufacturados. Ante desproporción tan brutal, los campesinos dejaron de vender sus productos y de comprar manufacturas. Tras la muerte de Lenin aquel mismo año, Stalin, Kamenev y Zinoviev se disputaron el poder. Comenzaba una feroz lucha en la Troika. En pocos meses desapareció todo vestigio de democracia. El Partido Comunista pidió la eliminación de cualquier asomo capitalista. León Trotsky andaba detrás de todo esto. Era parte de su lucha por la conquista del poder. La aviación ganó en velocidad. De los 113 km/h de 1914, se pasó al doble en 1919. Un aparato de Havilland DH-16 con 4 pasajeros inauguró los vuelos París-Londres en agosto de 1919. En enero de 1923, el español Juan de la Cierva efectúa su primer vuelo en su autogiro, logrando volar 4 kilómetros a una altitud de 25 metros. El automóvil avanzó y su popularidad fue en aumento. En 1924, la mitad de los coches que circulaban por el mundo eran del modelo T de Ford. Su auge se debió a las cadenas de montaje y al método de organización del trabajo que años antes había introducido el ingeniero norteamericano Frederick Taylor. En 1919 se patentó el servofreno, que junto a otros detalles, como el limpiaparabrisas eléctrico de 1922, hicieron de la conducción un placer. Los estudios históricos y la arqueología asombraron al mundo con el éxito de Howard Carter, que halló en noviembre de 1922 la tumba del faraón Tutankamón en el Valle de los Reyes. Un inmenso tesoro con piezas de una extraordinaria belleza. En 1920 se reanudan los Juegos Olímpicos en Amberes tras 8 años de interrupción. Aparecía la bandera olímpica con sus 5 aros entrelazados, creada por el barón de Coubertin, símbolo de unión de los 5 continentes. Entre las competiciones ya se encontraba el fútbol. Bélgica ganó la medalla de oro y España la de plata. 4 años más tarde se celebraron los Juegos en París. El norteamericano Johnny Weissmuller, de 17 años de edad, triunfó en natación. En 1923 se celebraron las 24 horas de Le Mans, prueba de resistencia que organizó el Automóvil Club de l'Ouest en Francia. El promedio de la carrera fue de 92 km/h, alcanzados en un Chenard Walker por Lagache y Leonard. En 1919 nacía la Liga Nacional de Fútbol Americano, que consolidó ese popular deporte. Y en 1924 se fundó la Federación Internacional de Esquí. Más de 60 millones de practicantes se felicitaron. A partir de 1922, la incorporación del jazz, que desde Nueva Orleans llegó a todos los puntos de los Estados Unidos, cambió la vida musical americana. El cabaret
compartía con el music hall y las varietés el favor de un público cada vez más uniforme en sus gustos. La música exótica norteamericana ganó terreno, el jazz band. En 1921, Rodolfo Valentino consagró la figura del amante latino en Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, basada en una novela de Vicente Blasco Ibáñez. Chaplin basó el éxito en el uso dramático de sus tipos desgraciados, elemento social de la época, en películas como Sunnyside de 1919. Aquel año inauguraba Charlie Chaplin un nuevo sistema en el cine americano, el Star System o cine de estrellas. En este momento de la historia del mundo todo era posible. Se advertía en el horizonte una invitación a la alegría después de tantas calamidades. Los dedos rosados de la aurora de los felices 20 anunciaban la luz de un nuevo día. Aldous Huxley, describiendo un tanto cínicamente la naturaleza de su tiempo, confiesa: desde la guerra pasada ya no nos sorprendemos de nada. Cualquier cosa podía pasar, incluso acaso la felicidad. Regresaremos en instantes por Infinito. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Y ahora, continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito, serial del nuevo milenio. Capítulo V. Los no tan felices años 20. 1925 a 1933. La paz firmada en Versalles no podía hacer olvidar los muertos, ni apartar de la mirada las ciudades devastadas que seguían allí, cuadro desolador al que se unió el desorden civil y el paro. Caldo de cultivo para las dictaduras. Era necesario olvidar tantas cosas. Para ello nacía aquella época dorada. Por doquier se percibe un ansia de vivir, un deseo de desquitarse de las atrocidades sufridas y recuperar el tiempo apretando hasta el fondo el acelerador de la vida. Hacia 1925 la guerra quedaba lejana y el dinero corría con fluidez. La gente gastaba y solo existía una justificación: vivir mejor. A pesar de los nubarrones que amenazan el futuro, había una relativa calma social. Incluso los intelectuales veían las cosas desde ángulos menos negativos, como si la Primera Guerra Mundial hubiera enterrado viejos estilos de vida. Los movimientos obreros entraron en un periodo de descanso porque, a pesar de las grandes diferencias entre las clases sociales, había pan y trabajo. El desarrollo económico, la incorporación de grandes masas de campesinos a la vida urbana, el descenso del analfabetismo, el acceso de la mujer a la vida social y la nueva legislación laboral rigen las relaciones entre obreros y patronos. La guerra había arruinado a unos y enriquecido a otros. Europa salía de la contienda con los recursos agotados, la infraestructura del transporte y la comunicación destruida y los medios de producción devastados. Por su parte, Norteamérica, que emergía como gran potencia, había resultado indemne debido a la lejanía del teatro bélico, y el ritmo de producción impuesto por la guerra desarrolló su industria, haciendo que se alzara con la hegemonía. Con la muerte del presidente Harding en agosto de 1923, su sucesor, el hasta entonces vicepresidente Calvin Coolidge, hizo pocos cambios. Era más conservador que Harding, más sensible a los intereses de los grandes hombres de negocios y combatió todo tipo de radicalismo y de cambio. Asumió una presidencia desacreditada por los escándalos y presionada por todo tipo de problemas urgentes, tanto en casa como en el extranjero. América fue ajena a todo tipo de crisis a lo largo de estos años de expansión económica.
Bajaron los impuestos, se favoreció al capital y se mantuvieron altos aranceles proteccionistas. La economía por encima de todo. De 1924 a 1929 se produjo un aumento de trabajadores de cuello blanco cuyos salarios doblaban el de los obreros y campesinos. La población urbana aumentó. Asimismo, los ingresos de las clases altas se dispararon y en 1929 la renta per cápita del americano medio estaba por encima de los $680 anuales. Herbert Hoover sucedió a Coolidge en la presidencia de la nación. El presidente Coolidge y su ministro de Economía, Malone, predicaban y fomentaban el enriquecimiento fácil y rápido. El 24 de octubre de 1929 pasó a la historia como el Jueves Negro. Aquel día, 13.000 paquetes de acciones cambiaron de manos y el precio bajó como nunca en la historia de la Bolsa de Nueva York. Tardó un par de años en tocar fondo, pero para entonces la caída se había llevado por delante 2/3 de los valores bursátiles allí representados. Cerraron muchas fábricas. Las hipotecas no pudieron ser pagadas y se perdieron casas y negocios. Los bancos fallaron, se dejó de pagar dividendos, bajaron el trigo, el algodón, el cobre, el petróleo, la carne y una larga lista de productos básicos, y el poder adquisitivo de millones de familias se hundió irremediablemente al tiempo que caía el comercio exterior en picado. El paro se extendía de manera alarmante. 3 fueron las celebraciones olímpicas de la década. Las de París dejaron honda impresión en los ambientes deportivos por las proezas de Paavo Nurmi, la estrella finesa de las pistas, que estableció 20 récords del mundo y ganó 9 medallas de oro olímpicas. La crisis económica, la depresión, se dejó sentir también en el ámbito olímpico. Tanto fue así que los Juegos de 1932, celebrados en Los Ángeles, acusaron el problema y el alto coste de los viajes y estancias de las representaciones redujeron el número de participantes. La Sociedad de Naciones, con sede en Ginebra, fue creada para garantizar la independencia de las pequeñas naciones tras la firma del Tratado de Versalles. Nació como tribuna de debate internacional. Al principio, la ausencia de los Estados Unidos desvirtuó sus posibilidades. Sin embargo, era un excelente escaparate diplomático en un momento en el que hacía falta creer en la paz. En 1925 la atmósfera era propicia. Europa se recuperaba de la inflación. Se estabilizó la moneda en la mayoría de los países. Se reanudaron las relaciones entre la URSS y las principales naciones. Se llegó a un acuerdo en el pago de las compensaciones alemanas a los países vencedores de la Primera Gran Guerra, el Plan Dawes de 1924. Alemania se había recuperado con tal pujanza de 1925 a 1928 que pasó a ser la segunda potencia mundial. También Francia se rehizo. Era posible entenderse y la Sociedad de Naciones preparó el Acuerdo de Locarno firmado en 1925 por Francia, Bélgica y Alemania, que garantizaba las fronteras con el visto bueno de Inglaterra e Italia y abrió las puertas a Alemania con puesto permanente en el Consejo. 2 grandes políticos fueron los artífices del entendimiento, el francés Aristide Briand y el alemán Gustav Stresemann, que se inclinaron por una política del acercamiento. En 1924 murió Lenin, dejando una profunda escisión en el seno del comunismo ruso. En 1922 se había cambiado el nombre de Rusia por el de URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Una de las facciones, dominada por León Trotsky, era partidaria de exportar el comunismo a todo el mundo e instalar la revolución permanente para que no hubiera posibilidad de revisionismo o vuelta atrás. Eran los hombres de la vieja guardia. La lucha entre Stalin y Trotsky fue terrible y acabó con la expulsión de Trotsky en 1929. En 1930, el 16º Congreso del Partido Comunista reconocía a Stalin como líder indiscutible. Stalin tenía una obsesión: industrializar el país, y lo consiguió. Para ello, procedió en 1928 a la desculaquización del campo, a terminar con los terratenientes, con los campesinos acomodados o kulaks. Esta política se llevó a cabo de manera brutal. La colectivización del campo, de la agricultura y la ganadería estaba en marcha. La megalomanía del dictador no tenía límites. Consiguió lo que se proponía con la persecución de todo asomo de disidencia, la creación de un aparato policial perfecto y la represión. No obstante la violencia de los métodos, Stalin dio a Rusia una finalidad colectiva, una meta moral constructiva, una unidad de destino.
Todos parecían querer lo mismo, convertir a la URSS en la primera potencia del mundo. Casi se consiguió, aunque fuera a costa de la sangre, del sudor y de las lágrimas de millones de rusos perdidos en los innumerables archipiélagos de deportación y miseria. En octubre de 1925, el Tratado de Locarno supuso una buena disposición internacional hacia el arreglo pacífico de los problemas. Se habló de diálogo. El inglés Chamberlain, el francés Briand, el alemán Stresemann y el italiano Mussolini renunciaban a la violencia. La buena marcha de la economía propició el entendimiento. El clima de pacifismo parecía responder a la realidad. En 1926 y 1927 se celebró la Conferencia de Desarme y la Conferencia Económica Internacional. La prosperidad dio paso a la euforia. Se hablaba de Belle Époque, Happy Years, de Prosperity, Felices 20. Era preciso ese respiro alocado y vibrante de unos años dorados en los que el capitalismo creó riqueza, modernizó las empresas y mejoró la vida. La aviación se perfilaba como una imparable revolución en el mundo del transporte. No es fortuito que en mayo de 1927 Charles Lindbergh cruce el Atlántico con su Spirit of St. Louis, Nueva York, París, sin escalas, en 33 horas y media, cubriendo una distancia de 5.809 kilómetros. Aunque pasó desapercibido, uno de los inventos más innovadores y revolucionarios tuvo lugar en 1929 en una pequeña localidad de Nueva York. Allí, Michael Cullen inauguró el primer supermercado. Los precios bajos eran la forma de hacer frente a la crisis. El automóvil alcanzaba tal popularidad que en 1927 uno de cada 4 norteamericanos tenía coche. Las cadenas de montaje de la Ford lanzaban la mitad de los automóviles que circulaban por el mundo. Sus modelo T mostraban la pujanza industrial americana. El automóvil era el exponente de una época feliz y confiada. Se había convertido en elemento que trascendía su propia utilidad. Suponía libertad, intimidad, estatus. Charlotte reflejaba en tiempos modernos la naturaleza de los nuevos métodos de trabajo. Un canto agridulce a la máquina, a la cadena de montaje. Se recomendaba lo contrario de lo que hasta entonces había sido una virtud, el ahorro. Ahora se pedía consumir, gastar, comprar, almacenar bienes, objetos, cosas, no dinero. No tardó en ser difícil dar con alguien que no tuviera deudas. El cambio de mentalidad, la conversión del hombre en consumidor, erosionó poco a poco la estabilidad social. El cine se reveló como el espectáculo del momento. En 1926, el entierro de Rodolfo Valentino, a poco de haberse estrenado El hijo del Caín, mostraba el favor de que gozaban sus películas. Existían cerca de 1000 salas de proyecciones en los Estados Unidos, cuando en 1927, un suburbio de Los Ángeles, Hollywood, se perfilaba como la meca del cine. Aquel año se había estrenado la primera película hablada, El cantante de jazz. De hecho, lo único que sonaba eran las canciones de Al Jolson y unas cuantas frases de los protagonistas. Los premios de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences no tardaron en aparecer. En 1927 se otorgaban los primeros en el Hollywood Roosevelt Hotel de Los Ángeles, que empezaron a llamarse Oscars en 1931. El cine se consagraba como el séptimo arte. En Rusia, Eisenstein rodó El acorazado Potemkin en 1925, el mismo año que Chaplin estrenaba La quimera del oro. El austríaco Fritz Lang, el director de directores por su Metrópolis, visión expresionista del mundo, causó gran impacto. La sonrisa sutil y la carcajada saludable y abierta la ponen Harold Lloyd con Marinero de agua dulce o El hombre mosca, y Buster Keaton con su Maquinista de la General. Contribuyen al humor de la época cómicos como Stan Laurel y Oliver Hardy, El gordo y el flaco. Greta Garbo empieza a brillar hacia 1931. El hipercapitalismo recurrió a métodos encanallados que exacerbaron los ánimos de las naciones menos desarrolladas y las prepararon para el mensaje comunista. Se estableció el sistema de los monocultivos, que condenó a los países del tercer mundo a las contingencias y fluctuaciones de los precios de las materias primas en las bolsas del mundo. El azúcar en Cuba, el café en el Brasil, las bananas en América Central. En la América de Calvin Coolidge, presidente cuyo mandato cubre estos años,
las costumbres se relajan, se dispara el número de cabarets, de music halls, de espectáculos y diversiones. La mujer se incorpora a la vida social y al paso que se van acortando las faldas por primera vez en la historia, se introduce en actividades hasta entonces cerradas para ella. El ritmo de la vida es el del foxtrot y el charleston. En 1927 se consagra en París una moda de primavera insólita. Las faldas llegan hasta las rodillas y la línea del talle está a la altura de las caderas. El negro, como color preponderante, resalta la figura de la mujer. Menos mal que en 1933 se inventó el Valium, que ayudaría a paliar los dolores de cabeza y la ansiedad que se avecinaba debido a estos cambios drásticos en la sociedad occidental. En 1925 se celebra en Washington el primer congreso del Ku Klux Klan, club racista que practica la violencia racial. Era una organización poderosa con más de 5 millones de afiliados. Su racismo no era teórico. Estaban dispuestos incluso a eliminar físicamente a negros, judíos, católicos. Antes de 1930, los Estados Unidos se habían expandido por el Caribe y Centroamérica. Era la potencia hegemónica del hemisferio americano, donde acumulaba productos y materias primas necesitadas de nuevos mercados. El boom del automóvil provocó un hiperdesarrollo de otras industrias: el vidrio, el petróleo, el caucho, la herramienta, al tiempo que se requería una mayor atención a otras materias primas agrícolas procedentes de Iberoamérica. En la América Latina la crisis se vivió de forma intensa y dramática, originando revueltas y revoluciones. La disminución masiva de exportaciones fue seguida de bajas en la cotización de las monedas y desequilibrios financieros que dieron lugar a disturbios políticos y sociales. La tendencia revolucionaria tomó en unos casos un cariz liberal, pero en la mayoría de los casos fue totalitaria. La caída de las exportaciones de café arrastró al Brasil en 1930 hacia la revolución. En Argentina, el gobierno radical de Irigoyen fue derrocado por los militares tras la caída de la moneda y ocuparon el poder los militares del general Uriburu. Chile experimentó de forma grave la crisis al amenazar los nitratos sintéticos, el producto de exportación más importante de aquel país. En México, las revueltas cristeras ponían de manifiesto el anticlericalismo de la izquierda, a menudo ajeno a los deseos del pueblo. En Cuba se funda el Partido Comunista, que se proponía a sí mismo acabar con la influencia de la Iglesia por creerla en connivencia con el régimen corrupto de Gerardo Machado. En Lima nace el Partido Comunista Peruano, que aspira a instalar la dictadura del proletariado, mientras el APRA combatía la influencia norteamericana. En general, las huelgas y descontento se apoderan de la mayoría de los países, y con ellas el levantamiento contra la amenaza norteamericana. Detonante de esta situación fue el tratado que limitaba la soberanía panameña, firmado en 1926. Sandino se niega a aceptar la invasión norteamericana de Nicaragua. Con el ritmo impuesto a la producción mundial, se abarrotaron los mercados. La oferta superó a la demanda y cayeron los precios en picado. Los salarios se estancaron o subieron poco y con ello el poder adquisitivo. Se retrajo la inversión, ya que no daba los beneficios que proporcionaba la bolsa. En 1924 moría Lenin y ascendía imparable la estrella sangrienta de Stalin, también la de Hitler. En Italia, Benito Mussolini, que fue socialista hasta 1925, se deslizó hacia el totalitarismo fascista apoyado por la burguesía y en 1926 ostentaba casi todos los poderes. Al abrigo del desarrollo y la prosperidad, el pueblo se puso de su lado porque había devuelto el prestigio a Italia. Como Primo de Rivera en España, una de las obsesiones de Mussolini fueron las obras públicas, las infraestructuras viarias, el ferrocarril, las carreteras. Tuvo la obsesión latina de la magnificencia. Su pensamiento político estaba teñido de filantropía y altruismo patriótico. Con sus banderas y estandartes, sus uniformes y canciones, sus consignas y desfiles, el fascismo consiguió efectos hipnóticos sobre las masas. La fundación de la Acción Católica por Pío XI, cuyo pontificado abarca este periodo histórico, suponía una voluntad y esfuerzo por contrarrestar los ataques furibundos que la Iglesia recibía del materialismo, el racismo, el totalitarismo y el culto a la violencia.
Soplaban, sin embargo, vientos antiimperialistas. El norte de África se levantó contra Francia, la India contra Inglaterra. En 1930, Gandhi, el Mahatma, el alma grande, decidió desobedecer las leyes impuestas por los ingleses, adoptando una postura insólita, la resistencia pasiva. Las relaciones con los británicos no llevaban a ninguna parte. En 1927, Chiang Kai-shek dio fin a las guerras civiles y al frente del Ejército Popular Republicano marchó hacia el norte para unificar el país y conquistar Pekín en 1928. El mando del Ejército Popular se escindió en dos tras la toma de Shanghái. Los conservadores se alejaron de los asesores soviéticos y trataron de fundar un estado totalitario. La extrema izquierda se consolidó en las provincias de Jiangxi y Fujian y fundaron un gobierno comunista bajo Mao Zedong y Chu Te. En 1925, el Japón estaba inmerso en una campaña a escala mundial para captar mercados. Era la única salida a la grave crisis económica en que estaba sumido. A la muerte en 1926 del emperador Taisho, todos entendían que acababa una época y se iniciaba la de Hirohito, la era Showa. En 1931, los oficiales radicales iniciaron por su cuenta la guerra de Manchuria, condenada por la Sociedad de Naciones, que no reconoció aquel nuevo Estado. Ante la actitud de Occidente, el Japón dejó aquel organismo en marzo de 1933 y, contraviniendo lo dispuesto por el Tratado de Washington, comenzó a rearmarse. A su vez, las cosas no se solucionaban tampoco en Alemania, y cuando Hindenburg fue reelegido, nombró canciller a Hitler. Era el 30 de enero de 1933. Hitler disolvió el Parlamento y convocó elecciones. El incendio del Reichstag una semana antes le sirvió para implicar a los socialdemócratas y comunistas en el hecho. Consiguió una mayoría suficiente para afianzarse en el poder. Antes, en 1929, el primer ministro inglés, el laborista MacDonald, formó un gobierno de coalición. Para hacer frente a los problemas derivados de la crisis, bajó los salarios, limitó el subsidio de paro y tomó una serie de medidas que dieron lugar a una oleada de huelgas. El déficit presupuestario de 1931-32 ascendió por encima de los 800 millones de libras. Se devaluó la moneda, se abandonó el patrón oro y se terminó renunciando al librecambismo. En Francia la crisis se retardó 1 o 2 años, pero la tirantez entre el bloque nacional y la coalición de izquierdas dificultó la evolución política sosegada que hubiera podido afrontar mejor la crisis. Poincaré, presidente desde 1926 al 29, había devaluado el franco y había orientado la economía hacia el proteccionismo de la industria y del campo mediante fuertes aranceles, pero nada pudo evitar que en 1931 la crisis fuera ya enorme. Así, la terrible herencia de Wall Street fueron Hitler y el sistema soviético, que salieron reforzados y ganaron posiciones. El espectro de la revolución estaba en el ánimo de todos. El malestar sirvió de caldo de cultivo para el encumbramiento de totalitarismos furibundos. Alemania, fanatizada, se dividió en izquierda roja y derecha ciega casi mitad-mitad. 6 millones en cada bando. En 1931, los conservadores subvencionaron al partido de Hitler ante el pánico burgués por el avance de la izquierda, las algaradas callejeras, el desorden, la inflación, las dificultades económicas. Hindenburg, reelegido en 1932, llamó a la Cancillería a Franz von Papen. Era mayo de 1932. Se legalizó a los nazis de nuevo en la ingenua esperanza de integrar a sus votantes. En el ámbito científico, un hecho de capital trascendencia tuvo lugar en 1924. Ernest Rutherford dividió los núcleos atómicos. La veda nuclear estaba abierta. En 1930, el norteamericano Ernest Orland Lawrence construyó su ciclotrón, un aparatito de poco más de 11 centímetros de diámetro para acelerar partículas. 2 años después, James Chadwick descubrió el neutrón. Eran los comienzos de la era atómica. También daba sus primeros pasos en 1926 una ciencia de trascendental importancia, los cohetes. Un oscuro científico norteamericano, Robert Goddard, experimentaba sus extraños artefactos en el patio de su casa en Massachusetts. En Europa, un grupo de jóvenes científicos al que se unió Wernher von Braun en 1930 empezaba a experimentar con cohetes propulsados mediante combustible líquido. La medicina avanzaba.
En 1928, el inglés Alexander Fleming descubrió la penicilina mientras observaba cómo cierto cultivo de estafilococos era destruido por un moho. En el campo del arte, con la muerte en 1927 del español Juan Gris, todos volvieron los ojos del recuerdo a un hecho. Junto con Picasso, Francis Picabea y Braque, Juan Gris había sido uno de los fundadores del cubismo. Sus obras, como El almuerzo, eran exponente importante de la época dorada para el arte. Todo estaba cambiando. El arte se transformaba junto con la sociedad. La pintura acusó los desquiciamientos de la época. La palabra clave la inventó el poeta francés Apollinaire, surrealisme. También el mundo del pensamiento acusaba un estado de cosas semejante. Kafka publicó El proceso y Hitler escribía su Mein Kampf, Mi lucha, una lucha contra el género humano que generaría decenas de millones de muertos. En 1926, Thomas Edward, conocido como Lawrence de Arabia, publica sus Seven Pillars of Wisdom, y en 1933, cuando ya solo hay barruntos de tragedia, Malraux escribe La condición humaine. José Ortega y Gasset estudió la naturaleza de los tiempos que vivía en La rebelión de las masas. La época hacía honor al título. Todo mostraba un cariz triste, anticipatorio de desastre. El arte busca su rincón propio, su acomodo, la Bauhaus alemana, el suizo Le Corbusier, que llama la atención con su arquitectura de volúmenes, de cubos, esferas y pirámides que flotan sobre fustes buscando un efecto plástico, el norteamericano Frank Lloyd Wright, y al final la huida hacia el cielo, la arquitectura vertical, el Empire State Building neoyorquino que asombra al mundo en 1931. El marxismo parecía acertar en sus vaticinios tras la Gran Depresión de 1929. El capitalismo se gastará hasta acabar consigo mismo. Y otra vez cobraba actualidad y sentido aquello que dijera el novelista francés Charles-Louis Philippe en 1897. Ha terminado la época de la cortesía y del diletantismo. Ahora necesitamos unos cuantos bárbaros. Ahí estaban ya, a la puerta, y no unos cuantos, sino muchos. Usted está viendo Infinito. Infinito, señal del nuevo milenio. Cada minuto, de cada hora, de cada día, ocurren eventos inexplicables. Incidentes, fenómenos, encuentros, ritos, experimentos. Cada día, cada hora, cada minuto, cada 60 segundos, se revela una vida llena de misterios. Ahora un canal trata de dar luz a todo. Un canal que indaga los misterios del universo. Un canal que se aventura en territorios desconocidos. Un canal que explora las preguntas que definen nuestra existencia. ¿Estamos solos en el universo? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Se puede predecir el futuro? ¿Podemos mover objetos con nuestra mente? ¿Existe el infierno? ¿Se acabará el mundo en el año 2000? ¿Es la historia una gran mentira? Para cada pregunta hay una respuesta, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encontrar la verdad? Desde Machu Picchu al Chupacabra, desde los aztecas al zodíaco, desde los extraterrestres a los ángeles. Esto es Infinito, un viaje hacia lo desconocido, una exploración de lo inexplicable. Ningún lugar es muy remoto, ninguna pregunta muy extraña, ningún misterio está fuera de nuestros límites. Escuche lo inesperado, descubra lo oculto, experimente lo desconocido. Infinito, señal del nuevo milenio.
Abre tu mente.